Increíble historia de la niñera que durmió en el suelo con el bebé, lo que el millonario descubrió. Laura nunca imaginó que su vida cambiaría al convertirse en niñera en una mansión deslumbrante. Cada noche, al cerrar la puerta de su pequeño hogar y cruzar el umbral hacia esa casa llena de lujos y deslumbrantes decoraciones, sentía una mezcla de emoción y tensión. Mientras el aire impregnado de perfume de alta gama la envolvía, su corazón latía con fuerza por una razón: Valentina. Su pequeña vida dependía de su sacrificio, de las horas que pasaba cuidando de otro bebé en un mundo que parecía tan ajeno al suyo. Dormir en el suelo, junto a la cuna, no era solo un símbolo de su dedicación, era su forma de estar siempre presente, de no dejar que el ansia de una vida mejor la separara de su mayor tesoro. Sin embargo, su trabajo no era solo una lucha por traer el pan a casa. Volver los ojos hacia la familia que cuidaba, a Alejandro, su padre, un hombre atrapado en su búsqueda de éxito material, la llenaba de inquietud. Él parecía distante, inmerso en un mundo de negocios donde el valor de una vida se medía en cifras. El primer día que Laura lo vio, una punzada de angustia la atravesó. ¿Sería ella una más en su vida, una mera niñera que solo servía a su conveniencia? Con cada conversación superficial, esta duda la carcomía por dentro. Mientras Laura se desvivía por el bienestar del bebé, Alejandro empezaba a notar la pasión y la entrega que ella insuflaba en cada pequeño gesto. Una noche, mientras Valentina dormía plácidamente, un aire pesado envolvió a Alejandro. Se encontró observando a Laura, su figura cansada recostada en el suelo, el rostro iluminado solo por la suave luz de la lámpara. Esa imagen perforó su autocontrol. ¿Qué había hecho él para merecer lo que tenía? Se sintió atrapado en su propio laberinto. Laura sabía que se estaba creando un vínculo complicado. Mientras él la contemplaba, ella sentía un torbellino de emociones: admiración, inseguridad y, sobre todo, temor. Temor de ser vista como una aspirante a algo más, cuando lo que más deseaba era proporcionar una vida estable a su hija. ¿Cómo podía haber cariño en un mundo que la miraba por encima del hombro? Era un sueño inalcanzable pretender que una niñera y un millonario pudieran compartir algo significativo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, el universo se desmoronó para Alejandro. Tras una crisis de identidad, buscó la sencillez, las pequeñas charlas que antes había despreciado. En esos momentos, Laura compartió retazos de su vida, del sacrificio de su familia por Valentina, de los días en los que el sol apenas brillaba. La conexión se intensificaba, pero también lo hacía el miedo a cruzar la línea. El dilema moral de Laura crecía en su pecho. ¿Podría dejar que Alejandro entrara en su mundo sin que la vulnerabilidad de su corazón la traicionara? Ya no era solo una simple niñera, era una mujer que cuestionaba su lugar en un mundo frágil y confuso. Y antes de que pudiera asimilar la complejidad de esta nueva relación, un giro inesperado la confrontó: la revelación de una herencia familiar que cambiaría su vida, una historia de sacrificio y amor que la dejaría tambaleándose en el abismo de una identidad que ahora debía explorar. La decisión era crítica: enfrentarse a lo desconocido o aferrarse a lo familiar. Mientras el viento soplaba a través de la mansión y las sombras la rodeaban, Laura se preguntó en silencio: ¿ahora más que nunca, realmente será digna de este legado? Laura se despertó con un sobresalto, el eco de sus pensamientos aún resonando en su mente. La revelación de la herencia, un legado que siempre había estado fuera de su alcance, la enfrentaba a un dilema personal que nunca había imaginado. Por un lado, estaba la posibilidad de golpear la puerta de un futuro que la empujaba hacia la independencia. Por otro, el miedo a perder su vida actual, ese amor incondicional que sentía por Valentina y la reconfortante rutina que había cultivado en la mansión. Desde su llegada, mientras se preparaba para el día, las imágenes de su niñez y de las numerosas dificultades que enfrentó flotaban en su mente.
Recordaba a su madre tejiendo sueños con hilos de manojitos de esperanza, mientras todo a su alrededor tornaba gris. Ahora, el destino le ofrecía un nuevo hilo, brillante y seductor, para tejer un futuro diferente. ¿Valdría la pena el riesgo de soltar el presente por un futuro incierto? El día avanzó, y mientras alimentaba a Valentina, su corazón latía acelerado. Cada cucharada se sentía como un recordatorio de lo que realmente importaba en su vida. La pequeña sonreía, inocente y feliz, ajena a los conflictos internos de su niñera. Pero Laura sabía que a la larga debía decidir qué quería construir para ambas. La vida de lujo que Alejandro parecía disfrutar no siempre había significado felicidad. Había atisbores de un vacío existencial que ella podía percibir en él, en su búsqueda desmedida por el éxito. Fue entonces cuando se encontró con Alejandro en el jardín, su mirada perdida en la distancia, como si estuviera buscando algo más allá de la belleza de su hogar. Con miedo, Laura se acercó, sintiendo la supervisión de sus propias emociones. El aire estaba cargado de posibilidades no deseadas. Era el momento perfecto para hacerle la pregunta que la atormentaba. ¿Alguna vez te has zambullido en algo que realmente no entiendes pero que te atrae tanto que no puedes evitarlo? Dijo ella, sorprendiendo incluso a sus propios oídos. La pregunta surgió de sus entrañas, de esa chispa de curiosidad que la empujaba a descubrir más allá de lo evidente. Alejandro, desconcertado, giró hacia ella. Sus ojos claros, antes perdidos, empezaron a brillar. Constantemente, admitió Alejandro, su voz profunda pero abierta. Pero nunca tomé el riesgo de dejarlo todo por lo desconocido. Laura sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Esa pequeña conversación, aparentemente trivial, resonaba profundamente en ambos. Ella se dio cuenta de que no estaba sola. Alejandro también se debatía entre el deseo de seguir un camino impuesto y la necesidad de descubrir su propio camino. La tensión en el aire era palpable, cada palabra que intercambiaban, cada sonrisa, alimentaba al monstruo de la inseguridad que acechaba en sus corazones. Al regresar a la rutina, Laura no podía despegarse de esa conversación. ¿Sería posible que, fundamentándose en sus experiencias de vida, pudiera animar a Alejandro a buscar su propio destino, a dejar atrás todo lo superficial? Y si, al hacerlo, encontrara también su propio propósito en la vida, mientras la noche caía. Laura se sentó junto a Valentina, cuestionándose qué legado realmente quería dejarle. Todo lo que había vivido, sus sacrificios y pasiones, ahora fluían en su mente, entrelazados con los nuevos sentimientos que comenzaban a brotar hacia Alejandro. ¿Estaba lista para elegir lo desconocido? Un camino diferente en esta historia que cada vez más parecía un entrelazado de oportunidades y riesgos. Con el corazón acelerado, Laura tomó una decisión audaz: haría su propio camino. Pero en el fondo, sabía que ese camino estaba intrínsecamente conectado con el de Alejandro. El destino se volvía incierto, pero la emoción del descubrimiento personal la llenaba de energía. Sin embargo, a medida que se preparaba para dar ese primer paso, una sombra del pasado la acechaba, comprometiendo su valentía. Una llamada inesperada la sorprendió en medio de sus pensamientos. Era un viejo conocido, alguien que podría arruinar sus planes y desvelar secretos que había intentado dejar atrás. Justo en ese momento, Laura comprendió que su verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Tendría la fortaleza para enfrentar lo que se avecinaba? Laura sintió que el aire se le escapaba cuando el sonido del teléfono resonó en la habitación. La voz al otro lado de la línea era inconfundible. Era Sofía, una de sus amigas de la infancia, con quien había compartido momentos oscuros y dulces. La conexión que alguna vez fue cálida ahora traía consigo un torrente de recuerdos no deseados. «Laura, necesito hablar contigo». «Es importante», dijo Sofía, su tono transpirando urgencia. Laura cerró los ojos, recordando cómo sus caminos se separaron tras sus decisiones difíciles. Mientras la nostalgia la invadía, una inercia interna le decía que debía escuchar. Lo que vendría a continuación no solo revelaría detalles sobre su pasado, sino que también podría influir en el futuro que estaba intentando construir. ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de disimular su nerviosismo. «Es sobre tu herencia», comenzó Sofía, y la voz de Laura se cortó en un hilo. Sus miedos más íntimos se materializaron en ese instante.
¿Qué podría ser tan urgente en relación con algo que estaba intentando dejar atrás? La revelación siguió fluyendo. Sofía le contó sobre una serie de obstáculos legales que amenazaban con bloquear su acceso al legado. El tono grave de Sofía incrementó a medida que la conversación avanzaba, como si cada palabra arrastrara una capa de sombras en el aire. Laura, atrapada en un torbellino de emociones, sintió que sus viejas inseguridades renacían. ¿Cómo había llegado a estar en esta situación otra vez? Esto podría significar que no podrás reclamar nada, Laura. Quizás las cosas que creías seguras estén más complicadas de lo que pensabas, advirtió su amiga. A medida que hablaban, Laura reflexionaba sobre lo que significaba realmente esta herencia para ella. No era solo dinero o propiedades, era la posibilidad de una nueva vida, de un futuro que podría tejer en lugar del presente que a veces la ahogaba. Sin embargo, por otro lado, eso también trazaba un camino hacia un mundo que la desbordaba. Decidida a no permitir que el miedo la paralizara, Laura tomó una respiración profunda. Era el momento de actuar. Sabía que cada obstáculo podía convertirse en una oportunidad de aprendizaje, un paso más hacia la mujer que anhelaba ser. Ahora más que nunca, debía explorar sus capacidades. Su desarrollo personal dependía de enfrentarse a este desafío con valentía. Voy a averiguar más, dijo con determinación, sintiendo que se sacudía el peso del temor. Una nueva visión comenzó a gestarse en su interior. Laura se dio cuenta de que cada decisión a partir de ese instante debía ser consciente y alineada con su búsqueda de autenticidad. Descolgando el teléfono, su mente comenzó a conjugar un plan. Sin embargo, las sombras del pasado aún acechaban. Mientras intentaba reunir el coraje para profundizar en las complicaciones legales, no podía evitar preguntarse si la aparición de Sofía había traído consigo algo más que malas noticias. Justo en ese instante, la puerta de la habitación se abrió suavemente y Valentina entró, mirándola con curiosidad. Laura sintió que la pequeña era un recordatorio de sus prioridades, un motivo para seguir adelante a pesar de la incertidumbre. La sonrisa de Valentina iluminaba la sala y por un momento su corazón se llenó de esperanza. No obstante, una inquietante pregunta asomó en su mente. ¿Podría enfrentarse a su pasado y, al mismo tiempo, sembrar las semillas de un futuro brillante para Valentina? La respuesta estaba más allá de su alcance, pero la determinación ardía en su interior. De repente, el amor y la ambición se convirtieron en sus compañeros de viaje. Sin embargo, a medida que cerraba esa pequeña ventana de esperanza, Laura no podía prever que una nueva complicación estaba a punto de desatarse. Un mensaje emergente en su teléfono cambió todo. Necesitamos hablar sobre la herencia. No es lo que parece. Una inquietante sensación llenó su pecho. ¿Qué más podía estar ocultándose en las sombras? En ese momento, se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. El verdadero desafío apenas comenzaba. Laura se sentó en el borde de la cama, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo aceleradamente. Inhaló lentamente, buscando claridad en medio del torbellino emocional que la envolvía. Reflexionó sobre lo que sabía y lo que le habían ocultado. Aquella herencia era más que una dádiva, representaba la posibilidad de redención, la cancelación de un pasado que parecía dibujar sombras en su presente. Mientras Valentina jugaba en el suelo, Laura contempló su vida. Había fallado en muchas ocasiones, pero cada error había sido un ladrillo en la construcción de la mujer que era ahora. Sin embargo, esa construcción estaba a punto de tambalearse si los secretos del pasado volvían a atormentarla. La idea de perder algo que nunca había llegado a poseer del todo la llenaba de ansiedad. Tenía que encontrar respuestas. Decidida, levantó el teléfono y comenzó a investigar. A través de múltiples búsquedas, logró encontrar el contacto del abogado que estaba manejando la herencia. Su voz era neutra y profesional, como un ancla en medio de su tormenta interna. Durante la conversación, cada palabra parecía enfocar sus miedos y esperanzas en un punto minúsculo. Los detalles son complicados, Laura. Lo que creías que era una herencia sencilla tiene más capas de lo que imaginas. Hay prórrogas, disputas y condiciones heredadas que debes conocer. Escuchar eso la intimidó, pero también la alimentó. Era un desafío, un campo de batalla donde podría demostrar su valor. Decidió que no podría permitirse ser la víctima de sus circunstancias.
Todo en su interior se alineó con la idea de confrontar aquello que la mantenía en la sombra y de convertir su desconocimiento en conocimiento. Los días siguientes se convirtieron en un proceso de inmersión en el mundo legal. Documentos, condiciones y términos se apoderaron de su mente y su tiempo. A medida que absorbía esa información, notó que las viejas inseguridades empezaban a desvanecerse. Había algo en la búsqueda del conocimiento que la empoderaba. Cada nuevo descubrimiento se sentía como una pequeña victoria. Esa nueva energía no pasó desapercibida para Valentina, quien veía a su madre con ojos llenos de admiración. Laura quería que su hija presenciara la lucha y la determinación. Así, cada día compartía con Valentina sus pequeños logros, haciéndola partícipe incluso de las partes más sencillas y comprensibles del proceso. La pequeña hacía preguntas, y Laura se esforzaba por responderlas, entablando un diálogo que fortalecía su conexión. Sin embargo, la tranquilidad adquirida se vio interrumpida cuando Laura recibió otro mensaje. Lo que descubras podría cambiar todo lo que sabes sobre tu familia y la herencia. No todo es tan directo. Las palabras la dejaron paralizada. Sintió que cada conquista podría volverse en su contra. ¿Qué más había oculto en el legado de su familia? El temor se agazapó en un rincón de su mente, recordándole que quizás había razones por las que había preferido ignorar su pasado. Ahora, en lugar de vislumbrar un futuro brillante, se enfrentaba a las sombras que amenazaban arrojarla nuevamente al abismo de la duda. Al pensar en eso, Laura comprendió que no solo se trataba de obtener acceso a la herencia, sino de confrontar su historia familiar, un legado que podría ser tanto un tesoro como una maldición. Mientras sus ideas se debatían entre el deseo de avanzar y el miedo a las revelaciones, supo que debía acudir a un nuevo experto, alguien que pudiera ayudarla a despejar las incógnitas de la herencia. Mirando a Valentina, comprendió que debía desenterrar esas verdades, no solo por sí misma, sino también por su hija. La búsqueda de su propia autenticidad y fuerza estaba por comenzar. Con la afirmación de su decisión, se sintió lista para lo que viniera a continuación, incluso enfrentarse a secretos potencialmente devastadores. El verdadero desafío se cernía a su alrededor, y Laura estaba decidida a descubrir no solo lo que le pertenecía, sino también quién realmente era en el proceso. Con un nuevo empuje, escribió el nombre del abogado al que debía contactar y apretó los dientes pronto. La revelación aguardaba y sabía que sería monumental. La pregunta que resonaba en su mente mientras daba un paso hacia su nuevo destino era: ¿estaba realmente preparada para enfrentar lo que podría encontrar? Laura se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. La incertidumbre había comenzado a transformarse en ansiedad. ¿Cómo podría ser que una simple herencia tuviera tantas capas ocultas? Se sentó frente al escritorio y miró los papeles dispersos, cada uno conteniendo fragmentos de un futuro que aún era un misterio. No podía permitirse dudar, Valentina la necesitaba fuerte y decidida. La primera tarea del día era más directa de lo que había anticipado. Una reunión con el nuevo abogado era inminente. Había investigado a fondo a César y eso la tranquilizó. Era conocido por su capacidad para desenredar complicaciones legales. Con cada consulta previa a la reunión, Laura se hizo preguntas difíciles que la hacían dudar de sí misma. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que se ocultaba tras la herencia? ¿Y si lo que encontraba fuera devastador? A medida que llegaba a la oficina de César, el bullicio del mundo exterior se desvaneció. Entrar en aquel espacio era como habitar en una burbuja de profesionalismo. El hombre de cabello canoso y mirada penetrante la esperaba. Apenas aplaudió la mano contra su escritorio antes de invitarla a sentarse. Laura, necesitaremos ser completamente transparentes el uno con el otro, empezó César, poniendo la seriedad del momento en el aire. Su tono no era amenazante, sino más bien un recordatorio de que en ese mundo de leyes todo debía ser discutido con precisión. Discutieron los términos y condiciones asociados a su herencia, pero a medida que César iba desglosando la información, Laura sintió que el peso de su pasado comenzaba a hacerse más denso. La herencia no solo implicaba activos financieros, sino cosas que habían sido ocultadas por años. Negocios en quiebra, deudas y secretos familiares que parecían resonar con ecos de sufrimiento y desengaño. Durante la conversación, una pequeña parte de Laura empezó a cuestionar la legitimidad de lo que había creído siempre.
La idea de que su familia guardara oscuros secretos la llenó de angustia. Cada revelación le hacía sentir como si le despojaran de una parte de sí misma, así que decidió tomar notas precisas. En ese momento, comprendió que el conocimiento podría ser la única arma que poseía en esa lucha. Esta batalla era por su identidad y la de su hija. La tarde avanzó mientras Laura lo escuchaba. Lo que César revelaba parecían más que cifras y propiedades, era una narrativa que invitaba a la reflexión. Como si el proceso legal se entrelazara con su propia historia, comenzaron a surgir imágenes de su infancia, recuerdos de su madre y las decisiones que nunca comprendió del todo. Otra revelación se posó en la punta de su lengua, pero Laura se detuvo. Necesitaba enfocarse en el ahora, en lo que podía controlar. Cuando la reunión concluyó, César le dejó una advertencia. Hay piezas de este puzzle que podrían llevarte a conocer verdades que no sabías que necesitabas. ¿Estás lista para eso? Al salir, Laura se sintió un poco más ligera, pero también más abrumada. Sabía que lo que vendría podría desgarrar la ilusión de la vida que había construido. Quería estar preparada, pero la sencilla realidad era que la vida se complicaba aún más con cada paso que daba hacia la verdad. Mientras conducía de regreso a casa, el rostro de Valentina apareció en su mente. Esa pequeña cara inocente, su motivación primordial. Laura comprendió que no solo era su herencia la que estaba en juego, sino también el futuro que quería construir para su hija. Al llegar a casa, un mensaje de un número desconocido la dejó paralizada. Sé más de lo que imaginas. Si realmente deseas descubrir la verdad, contáctame. El apretón de sus entrañas intensificó. Se encontraba al borde de un precipicio cuyas profundidades no podía medir. Laura se sentó en la sala, donde Valentina jugaba despreocupadamente. ¿Estaba dispuesta a navegar por ese nuevo laberinto lleno de incertidumbres y miedos? La respuesta parecía clara. Estaba dispuesta a ir más allá por su verdad, por ella y su hija. Sin embargo, con ese nuevo paso arriesgado, la pregunta que le martillaba la cabeza era, ¿realmente sabía lo que significaba buscar la verdad? Laura respiró profundamente mientras se sentaba en el sofá, la luz tenue del atardecer filtrándose a través de las cortinas, creando un ambiente a medio camino entre lo hostil y lo acogedor. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, preparándola para enfrentar lo que estaba por venir. Con ese mensaje inquietante aún danzando en su mente, decidida a no ceder ante el miedo, se planteó un plan. La búsqueda de la verdad no solo implicaba desenterrar secretos familiares, sino también potenciar su propia fortaleza. Laura cerró los ojos un momento, tratando de evocar la determinación que había mostrado ante César. Con una mano en el pecho, sintió el latido de su aspiración, ser una madre fuerte. Una mujer audaz dispuesta a desafiar cualquier adversidad. El primer paso que decidió dar fue buscar aquel mensaje, esa voz anónima que le prometió respuestas. Esperó a que Valentina se acomodara en su cama, arropada en sus sueños infantiles, y se sentó frente a su computadora. Con cada clic y cada búsqueda, cada desvío por los laberintos digitales, surgían preguntas sobre su linaje. ¿Quiénes eran realmente sus padres, y qué secretos habían escondido tras una imagen idealizada de vida familiar? Mientras navegaba por las redes sociales y foros, notó un patrón revelador. Conocidos de su familia habían compartido información que parecía insignificante en su tiempo. Ahora podían tener más peso. Aquellos que alguna vez atendieron las celebraciones y fiestas familiares podían tener respuestas, y se preguntó si había llegado el momento de establecer esa conexión con el pasado. Su mente se centró en Mariela, una amiga de su madre con quien había perdido el contacto, pero cuya conexión había sido importante. Laura recorrió la memoria de su niñez, buscando sentido en los momentos divertidos y en las sombras más profundas, esas que anidan en la mente de un niño. Decidió que al día siguiente, justo al despertar, llamaría a Mariela. El día siguiente comenzó con un sol radiante, pero la tensión interna no desapareció. Cada diálogo y cada movimiento se sintieron como pasos a ciegas. Mientras esperaban el regreso de Valentina del colegio, no pudo evitar sentirse abrumada por la idea de lo que podría descubrir. Sin embargo, ese miedo fue sustituido por la resiliencia que cultivaron los momentos difíciles. No había forma de que temiera la verdad si su motivación era construir un futuro sólido para ambas.
La conversación con Mariela fue un tira y afloja emocional. Preguntas que dejaban entrever su ansiedad, respuestas evasivas que escondían más de lo que mostraban. Un nudo en la garganta creció cuando Mariela mencionó una carta que había estado guardando, algo que pertenecía a su madre. Esa carta, un objeto que probablemente generaría más dudas que respuestas, ahora se convirtió en el anhelo de Laura. ¿Por qué había estado escondida tanto tiempo? Laura decidió intensificar su investigación. La búsqueda de la carta y la investigación sobre las conexiones familiares la llevaron a servicios de genealogía. Si su familia había estado entrelazada en secretos, encontrar esa red la ayudaría a descifrar el enigma que la envolvía. Cada suscripción, cada consulta se sentía como una herramienta en su arsenal personal. Cuando finalmente obtuvo el acceso a la base de datos, la inquietud se convirtió en determinación. Estaba a un paso de entender sus raíces, y al mismo tiempo, de reconstruir su vida frente a un futuro incierto. ¿Qué secretos habían estado aguardando ser desvelados? Laura se sintió atrapada entre la curiosidad y el miedo al mismo tiempo. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar toda su percepción acerca de su familia y de ella misma. Mientras cerró la computadora, el eco de la voz anónima vibraba en su mente. Si realmente deseas descubrir la verdad, contáctame. Laura sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas no solo influenciarían su vida, sino también la de Valentina, con el corazón latiendo en expectativa y una nueva estrategia en mente, se preparaba para una última decisión crucial. ¿Debería confiar en ese mensaje extraño y arriesgarse a entrar en un nuevo abismo? ¿O dejar de lado esa opción y seguir por el camino ya conocido, aunque lleno de incertidumbres? La pregunta la quemaba. La próxima hora definiría la dirección de su vida. Mientras la vida continuaba de manera rutinaria, Laura sabía que el momento estaba cerca, muy cerca. Laura despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana, pero la serenidad del nuevo día no la tranquilizaba. Un nudo en su estómago la mantenía en alerta constante mientras el eco de la voz anónima aún resonaba en su mente. Mientras se preparaba para el día, cada movimiento se sentía cargado de significado. Pensamientos de Mariela y la carta ocupaban su mente como sombras que amenazaban con abarcarlo todo. La promesa de la llamada a Mariela pesaba sobre sus hombros, sería un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad. Laura se miró al espejo, observando su reflejo. Detrás de los ojos que se encontraban con los suyos había una mujer en búsqueda de su identidad, y esa búsqueda estaba alineada con la necesidad de Valentina de conectar con sus propias raíces. Sentía que cada decisión que tomaba la acercaba un poco más hacia la mujer que quería llegar a ser, fuerte, capaz y valiente. Con el corazón latiendo en su pecho, tomó el teléfono y tras unos momentos de duda, marcó el número de Mariela. Escuchó el tono de marcación mientras su mente divagaba en posibilidades. Las palabras que quería pronunciar cruzaban su mente como un río desbordado, buscando la orilla de la conexión emocional. Al fin, una voz familiar contestó, cortando el silencio. La conversación fluyó de manera imperfecta. Laura se sentía desbordada por la ansiedad, mientras que Mariela parecía entrever su incomodidad. La amiga de su madre había cambiado, y algo en su tono la hacía dudar de la sinceridad de sus palabras. Sobre la mesa, entre el frío de la realidad y el calor de la nostalgia, se presentó la carta. Mariela reveló que por muchos años había sentido que debía guardarla, como un tesoro que no podía compartir. Esa revelación se convirtió en un puzzle que Laura debía ensamblar con delicadeza, al igual que trazar los caminos de su linaje. Mientras la llamada concluía, algo dentro de Laura se activó. Decidió que no dejaría que el miedo a la verdad la detuviera. Con cada fragmento de información, se adentraba más en su propia historia, desafiando la percepción que tenía sobre la vida que había llevado hasta entonces. La individualidad que buscaba resonaba con más fuerza. Estaba empezando a lidiar con sus propios límites, confrontando la idea de que los secretos familiares podían haber moldeado no solo a su madre, sino a ella misma. El resto del día se pasó entre el intento de llevar una rutina normal con Valentina. Se sentó con ella para leer un libro, pero su mente seguía burbujeando con la información sobre la carta. La imagen de un legado oculto la impulsaba a buscar respuestas en el lugar donde menos lo esperaba, en la historia familiar que había deseado escudriñar.
Y así, la idea de acceder a información más profunda y sensible se convirtió en parte de su misión, algo que requería un delicado equilibrio entre curiosidad y precaución. Esa noche, mientras Valentina se sumía en el sueño, Laura se sentó frente a la computadora nuevamente. Realizó otra búsqueda entre las sombras de su historia, inmersa en la red de conexiones que había ido creando. Cada dato que extraía era un sacrificio que hacía al camino, un peldaño que la acercaba al descubrimiento personal de sí misma. El clic de un nuevo enlace la hizo detenerse, su corazón se aceleró. Un nombre resonó en su mente por primera vez: Elisa Vega. Mientras el cursor se detuvo, el destino de su búsqueda comenzaba a tomar forma. Una mezcla de temor y esperanza le llenó el pecho. Laura estaba a punto de descubrir algo fundamental, no solo sobre su familia, sino sobre la mujer que había sido y la que estaba decidida a convertirse. Mientras absorbía cada sílaba de la información que aparecía frente a ella, la urgencia de la verdad se palpaba en el aire. Laura comprendió que enfrentarse a lo que estaba oculto podría ser el umbral que la llevaría a un cambio radical. Y así, inmersa en el mar de incógnitas, supo que las decisiones que tomaría en ese momento la llevarían a una confrontación inesperada. Era el inicio de un viaje hacia una autoexploración que desafiaba sus límites. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desenterrar la verdad oculta tras el velo de su familia? Al mirar la pantalla, la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero los peligros latentes parecían estar al acecho. Laura sintió que el aire se volvía más denso a medida que sus ojos se movían por la pantalla, absorbiendo cada fragmento de información sobre Elisa Vega. Aquella mujer, quien parecía ser un faro en su búsqueda, parecía tener más en común con ella de lo que podría imaginar. No solo era un nombre en un documento, era un hilo vivo de su historia. Esa conexión avivaba algo en su interior, una chispa que la impulsaba hacia adelante, desafiando sus temores. Las horas pasaban sin que ella se diera cuenta. El clic de su ordenador y el susurro de sus pensamientos formaban una sinfonía caótica, pero necesaria. Se sentía en medio de un laberinto, y cada nuevo rastreo la acercaba un poco más al centro. Había encontrado una fotografía de Elisa en un archivo digital, sentada con un grupo de mujeres, risas capturadas en un instante. Sus ojos eran idénticos a los de Laura. Era como mirar al espejo 10 años atrás. La imagen la sacudió. Esa mujer, cuya vida había sido un enigma, compartía su sangre, sus sueños y tal vez sus miedos. Mientras Laura procesaba la revelación, sabía que enfrentar lo desconocido significaba despojarse de viejas percepciones y abrirse a nuevas posibilidades. Entonces, su mente comenzó a trazar un plan. No podía quedarse ahí, solo navegando por la superficie de la historia. Desde hacía tiempo, la vida de Elisa era un rompecabezas no resuelto. Laura debía conocerla. Levantó la mirada de la pantalla, ahora dispuesta a hacer algo audaz. Sin aventurarse demasiado, el paso inmediato sería encontrar el número de teléfono de Elisa. Puede que no lo tuviera fácil, pero el carácter intrépido que había estado cultivando estaba listo para desafiar el destino. Se acordó de las lecciones que había aprendido. Ser valiente no significaba falta de miedo, sino tomar acción a pesar de él. Con el corazón en un puño, Laura se dirigió a su agenda de contactos. Una pequeña búsqueda la llevó a conectar con un amigo de un amigo. En cuestión de minutos, estaba tecleando un nuevo mensaje en el teléfono. Hola, Elisa, soy Laura. Estoy tratando de conocer más sobre nuestra familia y creo que tú podrías ayudarme. No podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda al agilizar el envío. Pasó el resto de la noche revisando sus propias memorias. A medida que compartía su historia con Valentina, la pequeña la miró con ojos asombrados. La novela de su vida era un tejido de incertidumbre, pero también de valentía. Durante unos segundos, sintió pena por su propia madre, atrapada en los secretos que habían marcado la vida de ambas. La historia de Mariela no era ajena a su lucha, ella también había sido presa de esas sombras. A la mañana siguiente, el silencio de la casa se llenó de un nuevo matiz de expectativa. La espera por la respuesta de Elisa se convirtió en un eco en sus pensamientos, haciendo que el tiempo se sintiera un tanto suspendido. Por primera vez desde que había comenzado esta aventura, Laura llegó a una reflexión vital. El conocimiento de sus raíces no solo le permitiría arrojar luz sobre su pasado,
sino también darle forma a su futuro. El deseo de entender lo desconocido la motivaba a ser proactiva en la búsqueda de su verdad. Laura se decidió a hacer algo más que esperar. Empezó a documentar lo que había aprendido hasta el momento, las conexiones que había logrado y las preguntas que aún la atormentaban. Quizás si escribía sus dudas sobre Elisa, podría articular su propio camino hacia adelante. Mientras se sumergía en ese proceso, recibió un mensaje que iluminó su teléfono. «Hola, Laura. Gracias por contactarme. Me encantaría hablar». El pulso de Laura se disparó. Había conseguido abrir la puerta a una conversación que podía cambiarlo todo. Pero, a lo largo del camino, sabía que cada respuesta podía ser un arma de doble filo. El momento que había planeado se acercaba, y con él, la promesa de desenmascarar verdades ocultas. ¿Estaba preparada para lo que podría llegar a descubrir? Laura se sintió oscilar entre el terror y la emoción. Comprendió que esta conversación sería más que un simple intercambio de datos sobre su familia. Sería un reflejo de sus propias elecciones y la valía de su búsqueda interna. El eco del pasado resonaba en ella, y se preguntaba si estaba lista para afrontar no solo lo que revelaría sobre Elisa, sino también sobre sí misma y aquello que había permanecido en las sombras. Y así, la historia de Laura, quien comenzó buscando respuestas sobre su familia, se encaminaba a una revelación que podría conectar de formas que nunca imaginó. Con el corazón acelerado y una mezcla de esperanza y ansiedad, se preparó para dar el siguiente paso, sin saber que esta conversación desencadenaría un viaje que podría transformar su vida para siempre. ¿Qué secretos y emociones tendría Elisa guardados, y qué implicaciones tendría esto para Laura? La búsqueda de la verdad había apenas comenzado. Laura se sentó en la mesa de la cocina, el teléfono apoyado en su mano como un objeto maldito, la ansiedad pulsando en sus sienes. Había proyectado este momento en su mente de mil maneras, pero ahora que se acercaba, la realidad parecía algo insostenible. ¿Qué debía decir? ¿Cómo encuadrar sus preguntas sin sonar intrusiva? La pieza del rompecabezas que era Elisa no solo era una desconocida, era parte de su propia narrativa, una historia que había estado ausente durante demasiado tiempo. Decidió practicar. Se habló a sí misma en voz baja. «Hola, Elisa. Gracias por responder. Quiero entender más sobre nuestra familia». Se detuvo antes de adentrarse más. El saludo era vital, pero la autenticidad de su deseo resonaba aún más en su directo deseo de conexión. Cada instante de espera se sentía como una agonía. Finalmente, el teléfono vibró. Con manos temblorosas, leyó el mensaje. «Laura, ¿cuándo te gustaría hablar?». Era sencillo, directo, pero la respuesta no era tan clara. La emoción se anudaba con el miedo y ella necesitaba centrarse. Estudió las respuestas y elaboró un plan, un encuentro cara a cara. A través de sus interacciones digitales había sentido un anhelo por establecer una conexión más profunda, y sabía que el momento de transformar su investigación en un diálogo de verdad había llegado. El lugar elegido fue una cafetería que había contemplado visitar desde hacía tiempo. Ese día se vistió con un sentido renovado, eligiendo un atuendo que no solo pareciera adecuado, sino que le hiciera sentir seguridad. Mientras se miraba al espejo, el reflejo de una mujer decidida se hacía más evidente. Era como si se preparara no solo para una conversación, sino para un enfrentamiento con partes de sí misma hasta ese momento ocultas bajo capas de inseguridad. Al llegar a la cafetería, Laura se sorprendió al notar cómo el ambiente vibraba con energía y vida. Cada rostro que veía podía tener una historia tan rica como la suya, y en la búsqueda de la propia verdad, encontraba interés en el tejido humano que la rodeaba. Se sentó, comenzó a rasgar la servilleta y reflexionó sobre las preguntas que deseaba hacer. El verdadero coraje radicaba en ser vulnerable y permitir que Elisa también lo fuera. Cuando finalmente la vio entrar, un nudo se formó en su estómago. Elisa era una mujer radiante, con una sonrisa que transmitía calidez, pero Laura también notó en sus ojos cierta vigilancia. La tensión entre ambas estaba presente, un reconocimiento tácito de que estaban a punto de desenterrar algo que iba más allá de una simple conversación. «Hola, Laura. Gracias por venir», dijo Elisa, su voz suave pero llena de una determinación palpable. Esa simple frase era un puente construido sobre el abismo entre sus historias,
y a Laura le pareció que un atisbo de conexión ya brotaba entre las dos. Mientras intercambiaban sonrisas nerviosas, Laura tomó la iniciativa. Quiero saber sobre tus recuerdos. Lo que tú recuerdas de la familia. ¿Puedo preguntarte algo personal? Esa transición era un salto a lo desconocido, pero ella estaba dispuesta a hacerlo. Necesitaba abrir las puertas de esa habitación cerrada que había sido el hogar de sus secretos familiares. A medida que la conversación avanzaba, la tensión se transformó lentamente en un flujo más natural. Sin embargo, no todo sería fácil. Tratar de entender el pasado significaba enfrentar dolorosas realidades y preguntas sobre identidad que Laura había eludido por tanto tiempo. La historia de Elisa podía resonar con su propia vida, pero dentro de esa resonancia, había siempre la sombra de la incertidumbre. Cuando Elisa comenzó a compartir fragmentos de su vida, Laura se dio cuenta de que cada revelación no solo era un descubrimiento sobre otra persona, sino también un espejo de sus propias elecciones y caminos. Cómo había llegado a donde estaba ahora, lejos de las sombras que la habían perseguido. Las palabras de Elisa actuaron como un faro en su turbulenta búsqueda de sí misma. Sin embargo, justo cuando Laura se sentía más conectada, arremetió una pregunta que la había inquietado desde el principio: ¿por qué nuestra familia se separó? El silencio que siguió fue electrizante, como si el aire en la cafetería se espesara, presagiando un cambio que había temido. El rostro de Elisa se tornó grave, su mirada dirigida a un punto más allá de Laura, como si indagara en su propia memoria. Hay cosas que tal vez nadie ha querido decirte, respondió finalmente. Esas palabras sonaron tan resonantes en la atmósfera que Laura sintió como si su corazón diera un vuelco. Estaba tocando el hilo que conectaba su historia con la de Elisa, y lo que podría seguir sería la verdad que cambiaría su percepción para siempre. Laura se preparó para escuchar, consciente de que este descubrimiento podría sacudir los cimientos de toda su vida. ¿Realmente estaba lista para lo que vendría? La búsqueda de la verdad había entrado en una nueva dimensión. Laura se sintió atrapada en una mezcla de ansiedad y expectativa, sabiendo que estaba a un paso de desvelar secretos que podían cambiar su vida para siempre. La mirada de Elisa le transmitía la gravedad del momento, como si del otro lado de esa mesa se encontrara un espejo que reflejaba su propia historia oculta. Cuando finalmente Elisa comenzó a hablar, cada palabra parecía abrir una puerta a un oscuro pasadizo del pasado. La separación fue por más que simplemente diferencias familiares, reveló, su voz temblando levemente. Hubo decisiones que involucraron sacrificios, decisiones que se tomaron para proteger a las siguientes generaciones. Laura entendió que este no era un relato sencillo, era una danzón entre el dolor y la esperanza. Entre lo oculto y lo revelado, cada revelación era un golpe de tambor en su pecho. Supo que la herencia que había despertado tanto deseo en su interior era más un legado de luchas y carencias que de lujos. Escuchaba a Elisa y podía sentir cómo los secretos familiares habían tejido una red de ilusiones que había impedido que conociera su verdadera historia. El peso de los secretos la envolvía, pero junto a esa carga venía una extraña sensación de liberación. Por fin tenía respuestas. Tu madre hizo sacrificios que no entendías. Ella siempre te amó más que cualquier cosa, continuó Elisa, y a Laura se le sequé el corazón. La conexión con su madre, siempre tan elusiva, parecía finalmente cobrar vida en esas palabras. Sin embargo, junto a ese amor había un costo, la verdad acerca de una vida que ella no había elegido. Con cada respuesta, Laura se sentía más fuerte. Sabía que esas palabras resonarían en ella, transformándola desde dentro. Las sombras de su infancia, antes tan aprensivas, se comenzaban a disipar en luz. Laura se dio cuenta de que, lagrimeando en el proceso, había llegado a un punto de inflexión. Esos secretos que alguna vez representaron dolor, ahora parecían pilares fundamentales de su identidad. Oh, Elisa, susurró Laura, mientras las lágrimas brotaban, no solo de tristeza, sino de inclusión en una historia que antes no conocía. Se sintió valiente. Cada conversación, cada pasaje del pasado revelaba un fragmento de amor y resiliencia. Comprendía que incluso las decisiones difíciles son parte de la construcción de nuestras vidas. Quizás lo más poderoso fue lo que entendió de sí misma en ese momento. Laura no era solo una niñera, no era simplemente una mujer en busca de respuestas. Era la guardiana de su propia historia y la de Valentina,
Y así como podía abrirse a estos nuevos descubrimientos, también tenía el poder de forjar un futuro en el que la seguridad y el amor fueran sus cimientos. Mientras el café se enfriaba sobre la mesa, Laura percibió que, a diferencia de antes, ya no temía a su pasado. Todo aquello que había buscado en la herencia no eran solo bienes materiales, sino lecciones sobre valentía, amor y la importancia de romper los ciclos del silencio. La herencia que había considerado un peso se transformaba en el legado del que podía jactarse, un conocimiento profundo, una familia que no había imaginado. Decidí que quiero construir algo nuevo, algo que honre nuestros sacrificios, pero que también nos dé un espacio para respirar, para vivir, para construir sin miedo, afirmó Laura con firmeza. Su mirada se encontró con la de Elisa, y el reconocimiento de que ambas compartían en el fondo una misma misión se hizo evidente. El tiempo en la cafetería se desvaneció mientras se sumergían en conversaciones compartidas, planeando no solo un futuro para Laura y Valentina, sino también para la red familiar que finalmente comenzaba a tejerse sin secretos que lo ensombrecieran. Había llegado el momento de vivir y no de sobrevivir. Al finalizar la charla, Laura sintió una ligera pero poderosa transformación. Caminó hacia su hogar con pasos firmes. Comprendía que había dejado atrás una etapa de su vida y que, aunque el camino sería largo y desafiante, ahora tenía los medios y la claridad para enfrentarlo. El viento acarició su rostro al salir de la cafetería y una sonrisa se dibujó en sus labios. Laura había conquistado no solo su temor, sino que logró encontrar su lugar en esta nueva narrativa. Iba a reclamar su futuro y construir una vida que honrara lo que significaba ser madre, ser hija y, por primera vez, ser ella misma con toda su esencia. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer una diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.